En la última clase nos habíamos quedado con la perturbación escalón constante. Esto era 0 para tiempos negativos, lo he puesto dos veces, y al tocar 0 de repente se activa un potencial que a partir de ahí es constante. O sea que es un hamiltoniano que hace así. ¿De acuerdo? Habíamos visto que la probabilidad de que si empezamos en el estado inicial y dejamos que el tiempo evolucione con esta perturbación, el estado I va a depender del tiempo, y si nos preguntamos cuál es la probabilidad de que en ese estado que ha evolucionado con el tiempo encontremos el estado F como una de las componentes, bueno, la probabilidad era esta, 1 entre h barra cuadrado y la transformada de Fourier elevada al cuadrado de que del elemento de matriz de la perturbación entre el estado inicial en tiempo cero y el que queremos encontrar en el estado que depende del tiempo, la componente que queremos encontrar. A esto lo llamamos probabilidad de transición, de manera laxa. ¿De acuerdo? Calculando la integral, pues como esto era constante, la integral respecto al tiempo es simplemente la de la exponencial, era el seno al cuadrado entre el argumento al cuadrado, salvo el tiempo. Para tiempo pequeño, esto se desarrolla como t cuadrado. Y claro, no puede ser que la probabilidad crezca como t cuadrado, eso se nos pasa, ¿no? Siempre que pase eso hay que tener cuidado con la aproximación de Born. Aquí no hay problema porque si nos vamos a tiempo grande, el seno está acotado. ¿Vale? O sea que no se puede utilizar la aproximación de tiempo pequeño a tiempo grande. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es mirar qué le ocurre a esto en un contexto en el que nos vamos a un continuo de estados. En vez de pasar de I a F, vamos a pasar de I a muchos estados F infinitesimalmente cerca. A ver, si el tiempo es grande, ese seno al cuadrado entre omega cuadrado que os dejé en la hoja de problemas, que os sacaré hoy con un poco de suerte, lo que da es una delta de Dirac. Dice que F menos EI que es H barra omega FI, la diferencia de energías es esa frecuencia, es 0. Es una delta de Dirac en frecuencias. Se conserva la energía, ese potencial no la cambia. Bien. Bueno, pues esto nos va a ser útil para estudiar esta fórmula en el continuo. Vamos a ver el ejemplo clásico para motivarlo. Imaginaos que tenéis el átomo de helio doblemente excitado. Y empezamos aquí. Bien, la estructura de niveles del helio, 1s, 2s, 2p, muy parecida a la del hidrógeno, excepto que hay que colocar dos electrones y el núcleo tiene un protón más. Bueno, pues coloquemos dos electrones. El estado fundamental los tendría en el 1s0 con espines opuestos. El doblemente excitado, que va a ser nuestro estado inicial, tiene los dos electrones en el estado 2s2, por ejemplo. Elijo ese. Es un estado particular del helio doblemente excitado. Y ahora se va a desexcitar, pongamos que por un campo eléctrico, por la razón que sea, incluso espontáneamente, si quiero tratar esta V de manera un poco más laxa, pues vamos a pensar que le aplicamos un potencial. Entonces resulta que esto se desexcita y uno de los electrones vuelve a parar al estado 1s0. Y ahora se convierte en 1s1, porque en el estado final hay un electrón en el nivel 1s. ¿Se ve? Bien, eso me deja suficiente energía, porque resulta que en el helio esta diferencia de energía es mayor que la que va de 0 al nivel 2s. El nivel 1s está muy ligado. ¿Vale? Bueno, eso lo recordáis de la serie de Lyman y de la serie de Balmer, ¿no? Los 1,n cuadrado ligan mucho los niveles bajos. O sea, este salto es de 1 entre 1 a 1 entre 4, que es 3/4, y de 1 entre 4 a 0 solo va un cuarto. O sea que esta ligadura es mayor. ¿Vale? O sea que si un electrón salta aquí, me sobra energía para liberar el otro. Eso se llama un electrón expulsado de Auger. Cuando en un átomo hay un arreglo interno del núcleo de la corteza electrónica y de repente un electrón que no se sabe de dónde salta, ¡pum!, un electrón atómico, no un electrón de una desintegración beta, sino un electrón atómico, salta de la corteza, a eso se le llama un electrón Auger. Bien, pues nos queda así, un electrón aquí y el otro electrón ha ido a saltar al continuo. Esto es de lo que quiero hablar. ¿Vale? Esa es la motivación de lo que vamos a discutir ahora. Tenemos un electrón que salta con una cierta energía E, estará entre E y E más diferencial de E,
porque aquí hay niveles infinitesimalmente, son continuos, o sea, están a distancia arbitrariamente pequeña unos de otros, y entonces ya no hablamos de un estado, sino de una densidad de estados ρ de E. ¿Cuántos estados hay entre energía E y energía E más diferencial de E? Y voy a reciclar esto. Con algún cambio. Ahora, en lugar de mirar a F, vamos a ir a F, que va a tener energía entre E y E más diferencial de E. O sea que esta F pertenece, la energía de F pertenece a ese intervalo E más diferencial de E infinitesimalmente. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese intervalo, la probabilidad de ir a parar a cualquiera de esos estados tiene que ser proporcional a la longitud del intervalo. O sea que esto va a ser proporcional a la diferencial de E. ¿Y cuántos estados hay en ese intervalo? La densidad de estados que estoy diciendo ρ de E. Así que la añado. Esto es la probabilidad de saltar a un estado con energía en ese intervalo. Bien, pues ahora tomáis el límite de t grande, que estaba diciendo, para t grande, esto era una delta de Dirac, el seno al cuadrado de omega fi partido por 2t, omega fi medios al cuadrado, va a parar a t por 2pi por la delta de omega fi. Bueno, entonces sustituyo omega fi por la diferencia de energías dividido por h barra y queda que la probabilidad para saltar de I a F en la aproximación de Born, integrando sobre el diferencial de E, va a ser el elemento de matriz V y F al cuadrado partido por h barra ρ de E por T por 2pi delta de EF menos EI partido por h barra. Esto es lineal en T. Así que según avanza el tiempo, vamos acumulando sucesos al mismo ritmo. Con lo cual tiene sentido definir un ritmo de desintegración que sea la probabilidad dividido por el tiempo. Así que la probabilidad dividida por el tiempo lo llamamos el ritmo y eso nos quita aquella T. ¿Vale? Y se le puede dar la letra R o la letra W. Como voy a seguir a Sakurai, voy a usar la W en este caso. Bien, la delta de Dirac a gran tiempo, este seno cuadrado entre omega cuadrado nos da una delta que conserva la energía, nos permite hacer esta integral. O sea, esta E es lo mismo que esta EF, le puedo quitar la F. Hemos dicho que EF está entre E y E más diferencial de E, es donde está la energía final. Así que podemos realizar la integral. Entonces, ¿cómo queda el ritmo a todos los estados F en ese intervalo de energías en aproximación de Born? Empiezo en el estado I, el estado evoluciona con el tiempo y mido todos los estados consistentes con esa conservación de la energía. Sí, el factor ese de 2pi por Sí. la delta de Dirac. Esto es, tómate esto y llévatelo para T grande. Lo tendrás en la hoja de problemas, es un ejemplo. Lleva 15 minutillos hacerlo. Voy a ponerla de dos maneras, así y así, de manera diferencial. 2 que no me deje nada, 2pi entre h barra, vfi cuadrado. Bueno, pues a esto lo llamamos regla de oro de Fermi. La damos de dos maneras. Esto es el ritmo de desintegración a todos los estados. Eso es el ritmo de desintegración de manera diferencial a uno de ellos. ¿Vale? Entonces este es 2pi entre h barra, el potencial al cuadrado y la conservación de la energía como una delta. Esto implica que el tiempo es grande, lo suficientemente grande para que esto se vaya hacia la delta de Dirac. O sea, T grande respecto a ¿qué? Respecto a la omega, al inverso de la omega. O sea, tiene que ser mucho más grande que h barra entre... O sea, no, que 1 entre omega. T mucho mayor que 1 entre omega. ¿Vale? Entonces, si pasa eso, esto se va a la delta de Dirac y si tengo un estado, pues ese es el ritmo de transición a ese estado.
se entiende que esta expresión debe ser integrada con la densidad de estados sobre la energía cerca del estado en el que estamos. Entonces, la versión integrada, para ir de I a un grupo de estados de energía E, pues es esa densidad de estados en esa zona, el elemento de matriz promediado. Esto se suele entender como promediar sobre todos los espines que haya, sobre todos los sabores, sobre todos los colores, cualesquiera grados de libertad que hubiera, y luego 2 pi entre h barra la constante. ¿Vale? Que se usa mucho. Esta regla hay que sabérsela. En vez de una perturbación escalón, voy a cambiar ahora el potencial. Y voy a decir, ¿qué pasa si la perturbación es armónica? Porque es raro que los potenciales muchas veces sean constantes. Muy a menudo lo que tenemos es una oscilación, un haz de luz o lo que sea. Bueno, pues en lugar del potencial constante del escalón de antes, voy a cambiarlo a un potencial que sea un coseno y un seno, o la exponencial de menos i omega t más la de elevado a i omega t. ¿Y entonces qué cambia? Pues tenemos aquí, esto sigue siendo constante, pero además hay un factor ahora que depende del tiempo. ¿Vale? Lo de perturbación armónica está aquí. Por ejemplo, un campo de radiación. Metéis el átomo en el horno de microondas y la perturbación es esta. Desde el momento en que cerráis la puerta y le dais al botón, coloco el átomo en el microondas, de momento la perturbación es 0, enciendo el botón y pasa a tener un campo de radiación armónico. ¿Se ve? Empiezan a saltar los electrones y el microondas hace chispitas de colores, ¿no? Bueno, pues ¿qué cambios hay por aquí? Debería dar una ecuación más. La probabilidad de I a F de Born como función del tiempo, seguís la misma teoría del otro día, es 1 entre h barra cuadrado, elemento de matriz al cuadrado, integrado de T1, el elemento de matriz de la V, igual que allí, y ahora tenemos omega Fi, eso sería el trozo del otro día, pero ahora el potencial tiene un menos i omega t. O sea que aquí hay que ponerle un menos omega nuevo. Y tenemos otro trozo. Lo escribo también, más v conjugado vfi elevado a i, esto es el t1 que estamos integrando, omega fi por t1, todo i al cuadrado. Y este otro trozo, pues lleva la omega con signo contrario, así que le sumo omega. La fórmula que he recordado antes, que obtuvimos en la clase del viernes, tendría este vfi y esta exponencial. No tendría ese omega y no tendría el segundo término. Que el segundo término está para que la perturbación sea real, sea un operador autoadjunto al hamiltoniano. Esto es lo que teníamos antes, lo he vuelto a copiar. Y ahora la diferencia es que aquí vamos a tener que la energía inicial ha cambiado en más menos h barra omega, donde ese h barra omega es lo que viene de esta perturbación armónica. Eso es todo. Es la misma regla de oro porque esa expresión es casi igual. Hay un término para las transiciones en las que ganamos energía y otro término para las transiciones en las que perdemos energía, que son estos dos términos. Bien, pues ahora la emisión de un fotón. Particularicemos. El ejemplo más importante de momento, ¿no? A ver. Este ritmo era la probabilidad en aproximación de Born para ir de I a F por unidad de tiempo. Y lo vamos a tener que integrar sobre todos los fotones que salen con la misma energía. Esos son fotones que salen por allí con polarización a derechas y fotones que salen por allí con polarizaciones a izquierdas. Pero también los que se van para allá con polarización a derechas o los que se van para allá con polarización a izquierdas, etc. O sea que esto va a tener una variable angular, la dirección en la que sale el fotón. Se la ponemos. ¿Vale? Por unidad de ángulo sólido. Bien, pues esto va a ser 2pi entre h barra. Y ahora me encuentro que tengo que promediar el elemento de matriz.
Los fotones tienen dos polarizaciones. Un medio de la suma de lambda igual a más menos 1, integral de la función de onda final, el hamiltoniano de radiación, la función de onda inicial, todo al cuadrado, cierro paréntesis, y finalmente la densidad de estados, evaluada, como hemos dicho, en E igual a I, en este caso, menos h barra omega, porque la energía final es la inicial menos las que se lleva el fotón. Esta es la del átomo. El átomo salta de E sub I a I, y el resto de la energía se la lleva el fotón, h barra omega. ¿Qué vemos aquí? Esto es el ritmo de antes, la W, lo que pasa que ahora además es diferencial por ángulo sólido. Vamos partiendo el ritmo en las distintas cajas de ángulo sólido hacia las que sale el fotón. Aquí vemos sus polarizaciones y me falta el H de radiación. ¿Esto qué es? ¿Vale? Pues lo voy a ver ahora mismo. De momento apuntadlo. Va a ser la carga eléctrica, la X, la posición del electrón y el campo eléctrico. ¿Vale? Bueno, es intuitivamente fácil. E por X es el potencial eléctrico. Y al multiplicar por la carga es la energía eléctrica. O sea que esto es la energía eléctrica que tiene el electrón en esa onda. ¿Vale? Y ahora vemos qué es esto. Pero antes, como es más sencillo, voy a mirar la densidad de estados. De más fácil a más difícil. A ver qué es esa RODE que tenemos por aquí flotando. Voy a escribir la densidad de estados como función de la energía, como el número de estados por unidad de momento. Y le he cambiado la letra, he pasado de ρ a n para que se vea que son dos funciones distintas, aunque representan lo mismo. ¿Cuántos estados hay por unidad de k? Lo que pasa que al hacer ese cambio de variable recojo un jacobiano. Regla de la cadena, k' de e. ¿Sí? Bien, ¿esto qué es? Como hay dos polarizaciones, un 2. En cualquier dirección que salga, tengo también dos posibles estados de polarización distinta. Y luego tengo el elemento de espacio de fases, como veis en física estadística, 2pi cubo de 3K. Volumen por d3K es el espacio de fases, y dividido por 2pi cubo. Que viene, ¿de dónde viene esto? Eventualmente esto sería V por el elemento de momento. El momento me escupe las h barras, al pasar acá me las trago, y 2pi cubo por h barra cubo era h cubo. Lo que está diciendo es que la celdilla unidad en el espacio xp, como mucho puede ser h, ¿no? Bien, y me falta dkd. Dejadme escribir esto como d omega k cuadrado diferencial de k, que es lo que busco, aquel diferencial de k, y escribir E igual h barra omega igual a h barra ck, donde veo que la energía es lineal en k. Los fotones no tienen masa, la relación de dispersión es trivial. Y entonces queda aquí que diferencial de k es 1 entre h barra c diferencial de e. Vamos a tener que integrar el ángulo sólido, el fotón emitido, y entonces obtenemos la densidad de estados, ρ de e, que es la densidad entre e y e más diferencial de e. Y si pongo diferencial de e, entonces es el número de estados en ese intervalo, y es la integral sobre el ángulo sólido, que va a ser 4pi, el 2v entre 2pi cubo, que acabamos de decir, por omega cuadrado c cuadrado diferencial de e entre h barra c, que es este k cuadrado diferencial de k, donde he eliminado diferencial de k en términos de esto, que queda v entre pi cuadrado omega cuadrado entre h barra c cubo diferencial de e. Y aquí tenemos la densidad de estados por unidad de energía. Crece como omega cuadrado.
el área de la esfera, en el espacio de energías, ¿no? Tiene más misterio. Bien, pues ya podemos meterlo en el ritmo de transición. Eso es lo que va aquí. O sea, me voy a guardar el W para las transiciones por unidad de tiempo y la R para las transiciones por unidad de tiempo y volumen. Así la notación no tiene más problema. O sea que esta es la W por unidad de volumen. Va a ser la R. Antes puse que eran iguales, lo voy a cambiar. Ahora R es W por unidad de volumen. Cambiarla en el otro sitio. Y esto va a ser 1 entre V integral dp de Born respecto a t y omega, diferencial de omega, donde esta ecuación es lo que se está integrando. Bien. Por construcción, estos ritmos de transición son independientes del tiempo. El número de desexcitaciones de estos átomos por unidad de tiempo y volumen no depende del tiempo, porque vimos que era lineal en el tiempo, la probabilidad. Eso quiere decir que vamos a tener una ley de desintegración como la radiactiva, ¿no? Si empezamos con n de 0 átomos, en el tiempo t igual a 0, ¿en cuánto cambia este número? ¿Cuántos que estaban en el nivel 2s caen al 1s o del 2p al 1s? Pues diferencial de n es menos el número que tenía por el ritmo por diferencial de tiempo. Esto quiere decir que el número de átomos que me quedan en la unidad de volumen a tiempo t es n de 0 elevado a menos rt. Y ya me he vuelto a cambiar de variable. Esto debería ser la w. Menos w, que es la que no lleva el volumen, así. Y sumo sobre todo los volúmenes, ¿vale? Si no, aparecería el volumen en el exponente. Eso es. O bien, n de 0 elevado a menos t partido por tau. Y esa w la escribimos, análisis dimensional, como el inverso de un tiempo, que es la vida promedio de esta distribución. Si yo me pregunto, en promedio, ¿en qué tiempo se ha desexcitado un átomo? La respuesta es tau. Así que es la vida promedio. El inverso de la anchura, o sea que esto es la anchura de la línea, ¿no? Bien, ¿cómo obtendréis la potencia emitida? Si tengo una colección de átomos de estos excitados y de repente los dejo que se relajen al estado fundamental, ¿cómo calculo la potencia que emite la caja? Tomáis este número de desexcitaciones y multiplicáis por la energía de cada fotón, ¿no? O sea que la potencia es el número de desexcitaciones por unidad de tiempo. En física nuclear lo llamaréis la actividad de la muestra. Y esto va a veces h barra omega. Bueno, pues vuelvo al campo de radiación. Me he dejado por ahí sin discutir el E por X del hamiltoniano. Vamos a volver con este X por E. En cuarto tenéis una asignatura entera dedicada a las interacciones, una optativa, entre la radiación y la materia. Yo me tengo que limitar a página y media, o sea que os podéis imaginar que aquí se abre un campo enorme, ¿vale? Voy a contar a los mínimos. El campo de radiación va a ser clásico. Otra optativa que tenéis es la teoría cuántica de campos. Aquí el campo de radiación es el de electrodinámica, electromagnetismo clásico. Entonces H va a ser P cuadrado entre 2m más E phi de X. Este es el hamiltoniano que llamamos H0. El electrón está ligado al potencial eléctrico del núcleo y tiene su energía cinética. Y ahora le voy a añadir el acoplo al campo de radiación. Esa es la perturbación de la que estamos hablando en este capítulo. ¿Quién me sabe decir por qué es una perturbación? ¿En qué sentido puedo tomar eso como una perturbación respecto al primer término? Si es la carga eléctrica, también aparece aquí. Claro, la C abajo. Este término es V cuadrado por M medios y tengo la masa arriba. Ese término es una energía, teorema del virial en el átomo que sea, en el átomo de hidrógeno, el que sea, es proporcional a la masa. Ese término también es proporcional a la masa. Pero aquí tengo la masa en el momento y la masa aquí se cancelan. Ese término no lleva la masa del electrón. Su escala de energía es la intensidad del campo. Entonces, si el campo es tremendamente intenso, deja de ser una perturbación.
pero mientras el campo sea mucho más débil que la masa del electrón, ¿no? Pues es una corrección, ¿vale? Estamos en el gauge de Coulomb. La calibración de este campo es la de Coulomb. Tenemos aquí el potencial instantáneo de Coulomb, que es el intercambio de fotones escalares, si queréis. Y aquí tenemos un campo A que es perpendicular a la dirección del movimiento. Si el fotón se mueve en la dirección Z, el campo tiene componentes X e Y. ¿Vale? Entonces podemos escribir este A en modos normales, igual que en una guía de ondas o cualquier cosa que hayáis hecho. Le damos un vector de polarización, le damos una amplitud a 0 y después he elevado ahí omega entre c, n por x, que es la dirección de propagación. La n es la dirección de propagación. La k, omega n entre c es el vector de onda k, ¿verdad? Menos i omega t más elevado a menos i omega entre c n por x más i omega t. Y claro, esa perturbación es como la que he escrito antes. Es una perturbación que tiene una onda plana y su conjugado. ¿Me he dejado algo? Sí. Me he dejado aquí un menos i omega t en este exponente. Menos i omega t. Tenemos un exponente y aquí tenemos su conjugado. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto nos lo tenemos que llevar a esta fórmula para sacar el ritmo de absorción de Born. Esto es la A. La perturbación tiene esta A que va a entrar aquí, el hamiltoniano de radiación. Y aquí hay una errata que nadie me ha dicho. Aquí hemos puesto la función de onda, debería ser una psi. Atentos a esta. Bueno, pues vamos a sacar el ritmo de excitación por absorción. Pues aquí tenemos un término de absorción y aquí tenemos un término de emisión. ¿Vale? Y puede ir en una dirección o en la otra. Voy a escribir el ritmo de excitación por absorción. Esta constante la saco fuera, sale al cuadrado, porque en la fórmula de Fermi eso está al cuadrado. O sea que este factor lo tengo fuera, me queda el A por P. Y aquí dentro voy a tener, me falta el A0 cuadrado, la intensidad del campo. A0 cuadrado y ahora n elevado a i omega c n por x, el vector de onda por p, el estado i, todo al cuadrado, y la delta de conservación de la energía, Ef menos EI menos h barra omega. Este factor, elevado a menos i omega t, ya lo he gastado. Cuando hemos deducido la fórmula de Fermi, de la perturbación armónica, o de la perturbación constante, o de lo que fuera, el tiempo ya se ha ido. El tiempo ya lo hemos usado con el seno al cuadrado dividido por omega cuadrado y tal, ¿vale? O sea que el tiempo no está gastado antes. Me queda aquí la fase en términos de x y me queda el vector de polarización y el momento del electrón. Voy a ponerle subíndices para que se sepa a quién pertenece cada variable. Ese es del fotón y ese debería ser del electrón. Bueno, pues si la energía final está en el continuo, se excita y el electrón se excita arriba al continuo en el diagrama de antes, pues aquí tenemos que integrar con esto, para saltar a un continuo de estados entre i más diferencial de e. Por el contrario, si está en el discreto, ¿qué hacemos con la delta? Pues la representamos en términos de la anchura de la línea gamma. Gamma entre 2pi, porque claro, con esta delta de Dirac, el ritmo de transiciones no tendría sentido. Esto es una distribución, no es una función, ¿vale? Entonces tengo que entender que en una excitación las líneas tienen una anchura. Es decir, que la energía no está perfectamente definida. Esa delta, en realidad, es esta anchura. Gamma es la anchura de la línea entre 2pi, omega menos omega 1 al cuadrado más gamma cuadrado cuartos. Si la anchura de la línea se va a 0, esto tiene un polo, una divergencia, un 0 en el denominador, que claro, se debe a que aquí tengo la delta. ¿Vale? Si la línea es ligeramente ancha, la delta está regulada. Bueno, vamos a ver este factor ahora. Vamos a fijarnos en la exponencial. Os recuerdo la aproximación dipolar eléctrica de electromagnetismo.
En este caso, e elevado a i omega entre c n por x viene a ser 1, la exponencial empieza en 1, y si omega es pequeña, si el número de onda es pequeño, la longitud de onda es grande, pues aquí simplemente queda n por x. Y en ese caso, que es n e por p i, que tenemos aquí en el elemento de matriz, n e por pi, si aquí me quedo con un 1, pues me queda el vector de polarización m entre IH barra n, el conmutador de x con h0, eso es una manera barroca de escribir la p, p es el conmutador de x con h0, h0 era p cuadrado entre 2m, y aquí delante he ajustado la constante. Esto lo vimos en su día cuando hablamos de conmutadores. Bueno, y eso es, actuando el h0 a la izquierda sale la energía de I, actuando el h0 a la derecha sale la energía del n, así que esto es Im omega ni, la polarización, por n x y. Y eso es lo que he escrito antes. Tengo el vector de polarización veces la x. O sea que la aproximación dipolar eléctrica lo que hace es eliminarme esta exponencial y convertir la p en una x mediante este truco. Bueno, ¿cuándo es válida la aproximación en un átomo? Pues tenemos que tener que esta omega entre c sea muy pequeña. Si no, aquí enseguida aparecería otra x y aquí tendríamos ya x cuadrada, empezaríamos a tener tensores.